Ok, hola Marco López Valenzuela en Muda. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Fernando, muchas gracias. Qué bueno, me da gusto. Me da gusto que estés aquí con nosotros para grabar pues esta entrevista contigo para que pues los usuarios, la gente conozca tu obra más, conozca tus motivaciones, conozca tus temas también, conozca lo lo que a ti te gusta hacer, lo que, o incluso también, ¿no? A lo mejor, digo, no sé, ya nos contarás, pero a lo mejor las cosas que no te gustan hacer son también las que pintas, no sé, vamos a ver un poco hacia dónde nos lleva esta conversación. Te agradezco un buen tu tiempo y bueno, pues los invito a que vean la obra de Marco López Valenzuela en en su cuenta en Instagram, en la cuenta del museo, en la página web, en varios lugares donde pueden ver su obra y esperemos que próximamente, Marco, pues también en vivo, ¿no? Ya nos hace falta, ¿no? Sí, sí, esperemos que sí, pronto podamos organizar algo. Exacto. Oye, Marco, pues a ver, si quieres, comencemos eh, por los, por la parte o cómo fue que dividimos tu obra y de ahí si quieres nos agarramos, ¿no? Propusimos como dos líneas así como centrales, ¿no? La de puro pinche paisaje michoacano y después la de qué hace que una pintura sea una pintura y así, ¿no? En puro pinche paisaje michoacano también decidíamos entre tú y nosotros, pues poner estos anexos del poder que también te han interesado, ¿no? Entonces, pues, no sé, cuéntanos un poco cómo empieza esto, cualquiera de las dos, la que tú quieras, cómo empieza, de dónde surge, qué está pasando, a ver, cuéntanos. Sí. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es todo un gusto poder aquí compartir un poco con ustedes de lo que hago. Oh, Y pues mira, la serie esta de puro pinche paisaje michoacano surge de mi trabajo como periodista, ¿no? O ok. sea, es como la primera aproximación. Ah, tú eras periodista entonces. Sí, estuve 5 años y medio trabajando en la Jornada de Michoacán. Empecé a Órale. trabajar allí a los 16 años, Oh. de los 16 a los 22 más o menos. ¿Y qué hacías o qué? Pues hice de todo. Empecé como auxiliar de redacción, un poco, pues sí, o sea, como literal imprimiendo correos, sacando copias, Órale. ¿no? Como estar al pendiente ahí, básicamente como una especie de secretario. Ajá. Y pues poco a poco fui como desempeñando otros puestos. Ok, Entré al periódico porque me interesaba mucho la parte literaria, ¿no? ok, ok. Y me parecía que trabajar en un periódico era una buena manera de, pues básicamente de poder vivir, de tener un ingreso fijo Ah, y bueno. poder hacer literatura, ¿no? Pero pues ya estando en el periódico me di cuenta que también el periodismo, como disciplina en sí misma, era algo que me interesaba mucho. Entonces, pues fui reportero, cubrí la fuente de cultura muchos años, cubrí también la fuente de política, cubrí elecciones, y después, ya cuando entré a la universidad, que pues no tenía como el tiempo para estar reporteando, que es una actividad de todo el día en la calle, Me imagino. Ujú. eh, me convertí en editor. Entonces, maquetaba textos, corregía información, hacía encabezados, ¿no? Como esta parte más de estar en la oficina y Ok, que se hace por las tardes, por las noches, ¿no? ok. Y bueno, nosotros como parte de nuestra línea editorial no publicábamos nota roja, ¿no? Pero pues toda la nota roja sí nos llegaba, sí la veíamos, teníamos como acceso a las fotografías, todo el tiempo estábamos informados como sobre qué estaba sucediendo, ¿no? Pues, en el gremio uno siempre sabe quién está conectado, ¿no? O sea, quién se está moviendo con quién está financiado por quién, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, y digo, pues vivo en Michoacán, ¿no? Entonces esa parte también, o sea, como la parte del narcotráfico siempre ha estado como muy presente en mi vida. Y pues después de 2008, de que inició la guerra contra el narcotráfico de Calderón en 2006, los granadazos de 2008 que fueron Ujú, durante sí, el ujú. grito de la independencia en Plaza de Armas, aquí en Morelia, que es como Oye, la plaza principal. sí, perdón que te interrumpa. Estuvo cabrón esa madre, ¿no? O sea, sí Sí, 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 o sea, pues marcó estuvo la vida manchado. pues de todas las personas, ¿no? O sea, a mi generación, o sea, las personas que ahorita tenemos entre 22, 25, 27 años, Ujú. pues crecimos bajo la militarización, ¿no? O sea, crecimos sin ser capaces de sentirnos seguros en el espacio público porque había 3,000 militares en las calles de Morelia, ¿no? Madre.
Y pues sí, o sea, eso fue, está catalogado como uno de los pocos actos de terrorismo en México, si no es que el único, no recuerdo, por la CIA, ¿no? O sea, ellos tienen como una página de internet en el que si la revisas, o sea, está catalogado como un acto de terrorismo. Órale. Entonces, pues sí, o sea, el hecho de que fueras caminando por la calle y de repente, o sea, y fueras como consciente a los 10, 12 años de que en cualquier momento se podía desatar una balacera o en cualquier momento podían aventar una granada, o sea, es algo que realmente te marca, ¿no? O sea, Está cabrón, sí. sí, o sea, y se convierte como en tu cotidianidad, ¿no? Si Ujú, no te das ujú. cuenta de lo poco normal que es hasta que o convives con otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en la universidad me tocó mucho. Yo estudié en la UNAM, en un campus de la UNAM que tiene acá en Morelia. Ok, Entonces, pues como más de la mitad de la población es foránea, de la población estudiantil. ok. Y pues de repente sí, sí, conviviendo como con la gente de allá, pues sí nos tocaba que llegaban y decían, güey, pero pues es que esto es súper peligroso, ¿no? Estamos en Michoacán, ¿qué onda? ¿Sí puedes salir como a la calle? Y para nosotros era como súper normal, ¿no? O sea, salir y ver militares, Sí, todo sí, el tiempo sí. estar como bajo esa mirada del gran hermano, así, el súper panóptico, Sí, orwelliano. ajá, Y para ajá. ellos era como súper traumático, ¿no? O sea, porque habían pasado de ciudades, pues no precisamente seguras, porque es un concepto inexistente en México, pero pues que no vivían bajo el yugo de la militarización, ¿no? O Sí, sea, que no estaban... que eso es lo más, que eso es lo Ajá. más cabrón, ¿no? Que, o sea, sí, o sea, nadie que vive en México, nadie que haya estado en México puede decir que este es un país seguro, Sí. pero que aún así, dentro de ese contexto, Ujú. nos haya como conmocionado, o Sí, sea, es claro. porque sí Sí, estuvo muy intenso. sí, sí, sí. Y pues entonces un poco de ahí parte la serie de puro pinche paisaje michoacano, ¿no? Ujú, Eh, en 2018 yo tuve una expo en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, ok, en el que había una pintura que se llamaba Los Señores de la Guerra, ok. ¿no? Y era como era un poco pensando en cómo dibujan los niños y en cómo los niños reflejan como la sociedad, cómo reflejan, como, sí, o sea, su entorno en los dibujos, de esta manera como muy infantil, muy, Ujú, muy ujú, colorida. ujú. Empecé a pensar en cómo iba a impactar a las generaciones que hubieran nacido como desde 2012, 2013 en adelante, pues la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y un poco empecé como a procesar ciertas imágenes, y sí, o sea, ni siquiera imágenes reales, sino como eh, arquetipos o, sí, entre arquetipos y estereotipos Sí, a huevo. del crimen organizado, ¿no? Ujú, Y las empecé como a pasar por este filtro del cómo lo dibujaría un niño, ¿no? Entonces empiezo a hacer estos dibujos con crayolas, ¿no? Sobre materiales, al principio eran como sobre materiales muy recuperados, como, pues sí, cartones esta pieza en particular, Los Señores de la Guerra, era como sobre un cartón de embalaje de una televisión, ¿no? ok, También un poco pensando en cómo se ha mediatizado el fenómeno del crimen organizado, ¿no? sí, a huevo. Y pues así fui como encontrando pues estos estereotipos, ¿no? Y de ahí surgen, pues empezando como primero, pues casi una broma para mí mismo, porque yo tenía esta noción de que el trabajo artístico tenía que ser como muy serio, sobre todo abordando temas como tan complicados como el crimen Ujú, organizado, ¿no? ujú. Sí, 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 Así como súper serios, ¿no? Tratarlo todo con solemnidad y así. claro. Y entonces, pues en mis libretas de dibujo empezaba a hacer como estos bocetos, pues sí, estos dibujos más libres, más lúdicos, y de ahí empiezan a surgir, ¿no? Que se convierten en el pozolero, el abogángster, ¿no? Estos títulos Ujú, que de repente ujú. pueden ser como, más como un chiste, ¿no? Sí, Hay, por ejemplo, uno en el que están un hombre trajeado, un militar sí, o sea, un hombre vestido como ranchero, ¿no? ok. Entonces, la pintura se llama así como un político, un narco y un militar entran a una cantina, ¿no? O sea, que es Sí, como el el principio. chiste, güey, sí, a huevo. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Y pues que todos sabemos qué sucede, ¿no? O sea, sobre todo en comunidades como más al interior del estado, Te faltó el pues padre, güey. sí, digo, hay otro que es así como todo el dinero que entra a la iglesia se purifica, ¿no? Que en realidad es Onésimo Cepeda, ¿no? Ajá, Que ajá. funcionaba en Jalisco, que cómo financiaba sus iglesias, como sus torneos de golf, que se iba como a Londres, no me acuerdo, a Reino Unido a Sí, a jugar, jugar. cosas así, y lo financiaba como con dinero del crimen organizado, ¿no? Y decía, no, pues es que todas las donaciones se purifican cuando entran a la iglesia. Como estas cosas, ¿no? O sea,
que de repente pueden ser imágenes como muy gráficas, pero como están hechas con colores muy vivos, muy alegres, ¿no? El solecito, ese solecito que se convirtió como en una especie de firma o de elemento muy, muy Ujú, constante en las pinturas, que es ujú. un sol como lo dibujan los niños, ¿no? O sea, con carita feliz, totalmente amarillo, ¿no? O rojo. Sí, Entonces, se convertían en una cosa bien rara las imágenes porque pues cuando las veías en primera instancia no lo relacionabas con los hechos que estabas viendo, ¿no? O sí, sea, no, no, no. mucha gente que cuando las empezaba a mostrar como entre conocidos, amigos o en Instagram, de repente era como, güey, es que están bien bonitos, ¿no? Ajá, ajá. Y de repente te das cuenta que te está pareciendo que es bien bonito como Ah, un huevo. decapitado, ¿no? O el pozolero o algo así. Entonces es como este primer Sí. filtro para que como que enmascara o esconde lo choqueante de la imagen, ¿no? Y que al final Ujú. eso es lo que hace la pieza, no tanto como el hecho de pintar el arquetipo, sino cómo la gente interactúa con ella, ¿no? Me interesa mucho más esa parte de esta serie que el simple hecho de pintar, ¿no? Claro. Sí, y eso que dices ahorita sobre cómo, incluso aquí, para las personas que están aquí, voy a, igual por si después ven el video, voy a ir pasando como algunas de tus pinturas, ¿no? Sobre este tipo. Incluso cómo esto que dices, de cómo la realidad que puede ser, o el tema de lo que estás hablando que puede ser tan, pues por decirlo menos, tan intenso, tan agresivo, se vuelve como consumible, ¿no? En ese sentido, muchas veces, eh, muchas veces parecería que la sociedad intenta hacer eso, ¿no? Intenta como banalizar el mal, banalizar el crimen también, ¿no? O de cierta manera normalizarlo, ¿no? Y me parece que en ese sentido eh, tus pinturas le sugieren que es el mismo el espectador el que lo hace, ¿no? O sea, que somos nosotros mismos los que podemos hacerlo sin ningún problema. O sea, podemos como decir, no mames, qué bonito. Por ejemplo, ¿no? En la pasada que puse, no mames, los perritos, jajaja, ¿no? O sea, como, y esto no importa, el encobijado no importa, lo que importa son como los perritos ahí haciéndolo, ¿no? El solecito igual, como decías, ¿no? Oye, y por ejemplo aquí háblanos un poquito como eh, más como de tu técnica, ¿por qué decides por aquí? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo fue que tú que llegaste como a la pintura? Digo, igual, no sé, a lo mejor ahorita si quieres centrarte en puro pinche paisaje está bien, pero si no también un poco, ¿qué, ¿cómo llegaste por aquí? ¿Cómo hiciste para llegar a esto? ¿Cómo pasaste de la literatura a la pintura o qué? Pues en realidad fue un proceso más bien fortuito, ¿no? Literal fue como un volado. Eh, bueno, como te decía, pues yo estaba trabajando en un periódico Ajá. y era muy mal estudiante en la preparatoria, hasta la universidad en realidad siempre fui muy mal estudiante en términos académicos, ¿no? O sea, siempre me salaba las clases, reprobaba. Ajá. Eh, entonces, en la prepa en la que estaba era como una prepa abierta Ok. y solo salías con bachillerato económico administrativo, ¿no? Entonces entré a letras, estuve un semestre en letras acá en la Universidad Michoacana Ujú. y al final no me dejaron inscribirme porque mi bachillerato era económico administrativo, ¿no? Entonces tuve que hacer la prepa abierta para poder sacar el bachillerato en humanidades y que me dejaran inscribirme, ¿no? Órale. Ya Ajá. cuando me faltaba una materia para terminar el bachillerato en humanidades, la chica con la que salí en aquel momento iba a aplicar examen para la UNAM. Yo ya había aplicado 2 veces, pero para periodismo, y 2 veces me rechazaron, ¿no? Me quedé ahí a varios puntos. Entonces, pues ya estuvimos estudiando y que ándale, que ayúdame, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y justo acá en Morelia hay una carrera que se llama Literatura Intercultural, Ok. y ese año habían abierto arte y diseño, iba a ser la primera generación. Ok. Entonces, mi papá es artista visual y mi mamá es diseñadora gráfica. Ah, Entonces, pues siempre mamón. había estado como muy en contacto con el medio, como con las cosas, sí, o sea, que tienen que ver como con el arte, con el diseño, Ujú, ¿no? Tenía como ciertas nociones, ujú. pero nunca lo había considerado como realmente para una carrera, eh, o sea, ni para estudiar ni como para dedicarme a ello, ¿no? Ok. Pero pues el programa de literatura intercultural en realidad no me llamaba tanto la atención, pero como estaba más relacionado con todo lo que había hecho y así,
dije, pues bueno, me voy a echar un volado, ¿no? Y si sale águila, me meto a literatura, aplico para literatura intercultural. Y si sale sol, aplico para arte y diseño, ¿no? Y pues ya, salió sol, apliqué arte y diseño y quedé. Y pues ya un poco esa fue la historia de cómo llegué a las artes, ¿no? Y, Ujú. o sea, los 2 primeros años de la carrera todavía estaba como trabajando en el periódico y no fue sino hasta que cerró el periódico, como por cuestiones ahí de dinero y de administrativas y cosas así, Ujú. que empecé como a tomarme más en serio el arte, ¿no? O sea, que llegué como a esta encrucijada de, ok, a ver, ¿qué vas a hacer en realidad, no? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué te interesa? ¿Cómo lo vas a trabajar? Ujú. ¿No? Ujú. Sí, sí, sí. Y pues ya, o sea, un poco empecé a conocer otros artistas que pues trabajaban ciertos temas de otras maneras, ¿no? Más relacionados como con el arte contemporáneo, el minimalismo, el arte conceptual, el performance, que me permitían, y me di cuenta que me permitían abordar temas que me interesaban de otras maneras, ¿no? O sea, como no tan limitados por la literatura, y al mismo tiempo, o sea, después las mismas prácticas artísticas me dieron chance como de explorar la literatura de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue una decisión, pues no sé si muy acertada, pero por lo menos interesante, ¿no? Que sí me fue permitiendo explorar las disciplinas que me interesaban de maneras mucho más libres, más lúdicas y pues sí, más abiertas. Ok, ok. Y un poco con la pintura, o sea, siempre me interesó, pero pues sí, o sea, empezaba como esto que te digo de cómo lo haría un niño, ¿no? Entonces empecé como a hacer estos colores, a utilizar estos colores que a veces eran como, o sea, solo sacados del tubo, ¿no? Porque luego también como en los pintores como más tradicionales son muy de, Ujú. no, tú tienes que hacer tus propios colores, ¿no? Y no los utilices sacados del tubo porque pues no tienen como la riqueza tonal que pueden tener si tú haces tu mezcla, ¿no? Claro. Entonces un poco empecé como a trabajar de esta manera, o sea, pensando en cómo lo haría un niño, ¿no? O sea, sin preocuparme demasiado. Y también me interesaba mucho, por ejemplo, que la pincelada estuviera muy presente y que pareciera que no había como un estudio técnico detrás, ¿no? O sea, que pareciera que era como muy sacado, pues no precisamente de la manga, pero sí como muy inmediato, ¿no? Ok, ok. Y entonces en ese sentido, pues empiezan a ser como muy... Sí, o sea, como que hay movimiento en las pinturas, pero se los da la pincelada, así que se vea como muy presente, ¿no? Ujú. Y Sí, sí, pues sí. ya justo ahorita mostrabas una imagen que es la narcomanta Ujú. A De ver. Uruapan de los decapitados. De pronto parece que son imágenes muy sencillas, pero no, o sea, en realidad sí hay como pues sí, o sea, una práctica, ¿no? O sea, sí hay como técnica detrás. Y pues que justo se necesita como estar constantemente practicando para poder llegar Claro, a este tipo de solturas, ¿no? porque por ahí, sí, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, por ahí alguien, ya sabes, desde que publicamos en Inverosímil, ahorita que estamos publicando, pues por ahí surgen los comentarios, de seguro a ti te han surgido en chinga, "Ah, no mames, eso lo puede hacer cualquier niño, ¿no? O sea, como en esta Claro, idea claro, de claro. que, en esta idea de que cualquiera lo puede hacer. Ujú. Eh, espérame que, sí, ¿no? Así como que, ay, güey, pues eso lo puede hacer cualquier niño, o sea, en realidad, ¿cuál es el problema, no? Sí, Eh, sí, sí. pero pues no, o sea, justamente como tú nos dices, ¿no? Hay un proceso aquí detrás para lograr esto, ¿no? Para lograr pues esa sensación justamente, ¿no? Aquí Ujú. como nos decías del trazo, como nos decías de varias cosas, ¿no? Eh, esta era, ¿no? La que nos decías, la Sí, sí, de sí. la, de la manta, ¿no? Sí. Además es bien curioso esos comentarios de, es que esto lo pudo haber hecho un niño. Es como, o sea, como demerita mucho el trabajo de los niños, ¿sabes? O sea, lo que ellos hacen como si no fuera válido por el hecho de que son niños. Claro. Y Y pues sí, o sea, posiciona, por otra parte, sí, ajá. y posiciona lo artístico como en, Sí, o sea, como que solo estos genios creativos que mm, de repente estamos muy acostumbrados como a consumir por lo canónico que pueden ser, ujú, ujú, como si solo eso fuera válido, ¿no? claro, Y pues la verdad es que no, ¿no? Y también, o sea, todas estas pinturas se enmarcan dentro de una corriente que se llama el bad painting, ¿no? O sea, que pues, es como la mala pintura. Pero ujú, es como tomar conscientemente la decisión de pintar mal, ¿no? Y pues muchas veces eso quiere decir que a lo mejor son pinturas que no van a pues sí, permanecer 100 años por los materiales que utilizas, por los soportes, por los medios, ¿no? Y no por eso están mal, ¿no? O sea, no por eso no son válidas. En realidad el bad painting es una corriente que tiene como desde los 70s, 80s. ok, Entonces, digo,
legitimado, o sea, legitimado en términos de sistema artístico está, ¿no? Ha habido exposiciones en el Whitney, en el MoMA, ¿no? O sea, ha habido curadores muy importantes como históricamente que han trabajado con ello, Ujú. ¿no? Entonces, esto como de decir, es que está mal pintado y por eso como tratar de invalidarlo, pues en realidad puede ser como muy falaz, ¿no? Digo, a mí en realidad no me molesta que la gente diga así como, es que está pintado como mal, ¿no? O es que el soporte no es el adecuado. ¿El adecuado para quién, no? ¿O en qué términos? A mí me Ok. interesa más como lo que yo tengo que decir y la manera como en la que conceptualmente lo articulo, que si le gusta a una persona random en internet o no, ¿no? Claro, claro. Sí, fíjate que es muy curiosa la reacción porque eh, me parece que una de las reacciones que nosotros hemos encontrado más en tu obra, o sea, no nosotros, sino la gente y, por ejemplo, la gente que trabaja con nosotros y que le enseñamos tus obras y así, como que siempre surge una idea de contraste, ¿sabes? O sea, por un lado siempre está la idea de obviamente, del crimen, obviamente de lo atroz, obviamente de incluso hasta de la tristeza, ¿no? De, por ejemplo, en el encobijado, cosas así, pero por otro lado surge como la idea también de lo infantil, que es como feliz, del color que da como alegría, o sea, sí, entonces como que ese contraste creo que viene mucho de la mano de la técnica, ¿no? O sea, creo que viene mucho de la mano de la Sí, técnica y de la elección, por ejemplo, esta que nos decías, ¿no? De sacar el color del tubo así directamente y ¡pum! Vamos, ¿no? sí, no, totalmente. O sea, yo pienso que si estas piezas fueran por ejemplo, pinturas hiperrealistas, no tendrían el mismo impacto, ¿no? Claro. O sea, justamente porque es lo que estamos acostumbrados a ver en medios como el Alarma, ¿no? El Testigo acá en Michoacán, ¿no? El Gráfico en Ciudad de México. O sea, Claro. son imágenes que se han convertido en cosas tan cotidianas que cuando las vemos reproducidas exactamente así, no tienen el mismo impacto, ¿no? Entonces, este momento en el que lo filtras por lo infantil, por lo lúdico, por lo chistoso, es lo que genera este golpe cuando te das cuenta que en realidad estás viendo una imagen, pues, atroz, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, pues ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y volvemos ahora a que nos platiques sobre otra parte de tu exposición, que nos platiques sobre otra, porque también está muy interesante esta otra parte que alguna vez platicábamos sobre tu proceso artístico Sí, de claro. ir construyendo tus propios materiales, de esto que está muy bueno. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. ¿Late? Perfecto. Bueno, pues estamos de vuelta aquí entrevistando a Marco López Valenzuela, que anda acá en Muda, en Inverosímil, y pues nos ha estado contando sobre su obra, sobre esta parte de puro pinche paisaje michoacano, de la técnica, del bath painting. Hemos hablado también un poquito de quién ha sido Marco, ¿no? Por ejemplo, fue periodista durante sus años mozos, ahí andaba de revoltoso en la política y cosas así. Pero bueno, pues ahora vamos a pasar a otra parte también de su obra que cuando lo conocimos y cuando empezamos a trabajar pues contigo, Marco, pues nos llamaba muchísimo la atención, ¿no? Porque nosotros te conocimos como por esta parte de puro pinche paisaje michoacano, por esta parte de lo lúdico que podía encontrar incluso en temas atroces, pero después nos enseñaste otra parte de tu obra que es como no sé si, a ver tú cómo la consideras, pero que llega como que aborda por otro lugar, ¿no? Que aborda por un lugar diferente, ¿no? No sé si nos quieras contar un poco en general sobre eso y pues por ahí te voy interrumpiendo. Sí, sí, sí. Pues sí, yo pienso, o sea, por lo menos como yo lo defino y como yo lo trabajo, que mi práctica artística se define como con dos preguntas, ¿no? Una es, ¿qué es el poder y cómo se ejerce el poder? Ujú. Y la otra es, sobre todo en este momento, ¿qué hace que una pintura sea una pintura? ¿No? Ok. Entonces, las dos preguntas me permiten como abordar y trabajar una gran variedad de temas que a lo mejor pareciera que no están tan relacionados, pero pues al final sí, ¿no? O sea, todo se mueve con relaciones de poder, ¿no? Ujú. Todo depende de la manera en que lo leamos, en la manera en que nos acerquemos a ello, ¿no? Y pues digo, la pregunta de qué hace que una pintura sea una pintura, empecé a trabajarla porque pues sí, o sea, estaba trabajando con pintura, pero al mismo tiempo siempre está esta noción de que la pintura es una técnica muerta, que no tiene nada nueva que ofrecer, ¿no? O sea, que ya todo se hizo, que ya todo está visto o hecho. Y pues más bien me parecía que de repente
era que los pintores no estábamos haciendo las preguntas correctas, ¿no? O que no nos estamos aproximando al medio de una forma que nos permitiera llevarlo un poco más allá, ¿no? O extenderlo, ¿no? Justo hace unas semanas veía otra vez un documental sobre Gabriel Orozco que le hicieron a principios de los 2000 y le preguntan que qué piensa de la pintura, ¿no? Y dice, pues es que yo pienso que los pintores no están haciendo nada porque la pintura no se muera. Y pues sí, o sea, y pasa mucho como cuando vemos exposiciones, sobre todo en el interior de la República, ¿no? Exposiciones de concursos estatales de pintura o bienales estatales de pintura, ¿no? Cosas así. Y pues vemos mucho de lo que se ha visto los últimos 20, 30, 40, 50 años, ¿no? O sea, y la gente no o sea, los pintores no nos estamos preguntando otras cosas, ¿no? O más bien pienso que sí, pero que de repente no salen a la luz. Entonces, pues un poco a partir de estas cosas empecé como a trabajar de otra manera, ¿no? Empecé a concebir la pintura como un proceso, o sea, como que la pintura, pero no como en términos de action painting, ¿no? No de expresionismo abstracto, estilo Jackson Pollock, es que soy yo aquí moviendo mi cuerpecito y pintando sobre un lienzo, sino más bien pensar la pintura como un proceso, ¿no? O sea, como una manera de proceder en la vida, ¿no? O sea, en cómo lo que haces puede ser leído como una pintura, ¿no? Entonces, un poco lo que sucede es que con estas preguntas yo llego al resultado de, pues una pintura es todo aquello que hacemos como con pintura, ¿no? O pensándolo como tal, ¿no? Entonces empiezo a hacer como algunos vaciados de medios acrílicos y cuando los despego como de su molde, pues queda algo que es volumétrico, que es tridimensional, que es espacial, pero que es pintura porque literalmente es pintura, ¿no? O sea, es pintura seca. Literal. Ajá, sí, 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 ¿no? Entonces de repente pueden parecer como cosas muy obvias, pero que al traducirlas a un lenguaje plástico, colocarlas en el espacio, ¿no? Irlas pensando más en términos como de instalación, pues le dan otras salidas, ¿no? Al medio, ¿no? Y permiten, por lo menos así lo creo, espero, pues, que el medio avance de otra manera, ¿no? O sea, que no se limite solo al bastidor, al lienzo, ¿no? Al estar trabajando frente a un caballete con pincel o sobre el piso, ¿no? Claro, claro. Y al final me parece como mucho más rico poder acceder a la pintura de esta manera, ¿no? O sea, como de decir, de salirte como de estas limitaciones que muchas veces nos imponen en la escuela y que dicen, no, es que la pintura solo puede ser, o tiene que estar enmarcada, tiene que estar en el bastidor, tiene que estar montada sobre el lienzo, ¿no? Y es algo que sucede aquí y se muestra de esta manera, ¿no? Y pues, o sea, justo preguntándome, ¿por qué no puede ser de otra manera, no? Entonces, te permite trabajar de una forma en la que ya no sea así como, voy a hacer esta pintura, sino cómo puedo construirla, ¿no? Entonces, la pintura se convierte como en un material de construcción, de alguna manera, ¿no? Y al convertirse en eso, pues también te permite explorar otras cosas, ¿no? Y también empiezas a pensar en, bueno, cómo las cosas sobre las que estoy pintando, literalmente sobre ellas, no como tema, sino como soporte, cómo le van a aportar material conceptual, ¿no? O sea, entonces empiezo a utilizar cosas como cuchillos, ¿no? Clavos, para pintar directamente sobre ellas. Claro. ¿No? Y eso le aporta una dimensión conceptual que está relacionada con la otra parte, cómo se ejerce el poder, ¿no? Estas piezas que en realidad pueden ser también escultóricas, me interesan desde lo pictórico, ¿no? O sea, cómo leemos este tipo de mensaje, lo que vemos ahorita en pantalla, que dice, es como un cartel que dice no estorbe, pero muy con el lenguaje de las cosas que encontramos en la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, yo los denomino obstáculos, que es otra parte como muy importante de mi producción, que cumple con esta función como de apartar un lugar para que la gente se estacione, ¿no? Los viene, que colocan desde cubetas hasta estas cosas que podemos encontrar en cualquier ciudad de México, que es una piedra que alguien saca de cualquier lugar y pueden estar cubiertas como con cal, ¿no? O como pintura amarilla, que justo esta pintura amarilla tiene que ver como con el lenguaje de toda la señalética del tránsito, Claro. y que se lee como peligro, ¿no? Precaución, no pase por aquí, ¿no? Y aprendemos a leerlas así y a relacionarlas de esta manera, ¿no? Entonces, me parece como súper interesante que en el momento en el que logras como esta palabra que de repente está muy gastada, como descontextualizarla, ¿cómo la lees de otra manera, no? Entonces, este tipo de instrucciones como no estorbe, que es completamente contradictorio, ¿no? Porque es una cosa que está
ahí, Está súper robando. espantosa, pero, y que te está pidiendo que no lo hagas, ¿no? Entonces, como este tipo de dicotomías, dualidades, ¿no? Como contradicciones ontológicas, me interesan mucho, ¿no? Me gusta mucho como este juego de palabras, eh, pues sí, o sea, como, sí, juegos de palabras, ¿no? Contradicciones, estas instrucciones que no son cumplibles, ¿no? Y que al mismo tiempo están como súper relacionadas con la manera en que opera el Estado, ¿no? Claro, Como todas las limitaciones que el Estado te impone, como todas las leyes, ¿no? Este tipo de cosas eh, se convierten como en metáforas de control para cómo operamos en nuestra vida cotidiana. claro, claro. Oye, y ahorita, justo antes de que pasemos a esa parte que me parece que tenemos que tocar sí o sí, porque ahorita vamos a enseñar otra parte de tu obra que sí tiene más que ver con la prohibición y estas cuestiones que mencionábamos sobre el poder. Ahorita tocaste un tema que a nosotros nos parece también muy importante y que estaba también en la lista, digamos, de preguntas que yo quería hacerte, lo tocaras o no lo tocaras, que tiene que ver eh, con cuál es el lugar del arte o en el sentido, a lo mejor una pregunta más tradicional, pero que espero que podamos como este, trabajar, que es como si el arte ha de volver a tener una función, en el sentido que parecería que lo artístico se conformó, o a veces, al menos así nos parece a nosotras, que a veces lo artístico se conformó con el lugar que el sistema mismo le otorgó, ¿no? Con la galería, con el museo, con estos espacios como culturales, se quedó allí. Y tú de pronto empiezas a hablar como de no nada más crear nuevos materiales, sino también de buscar, por ejemplo, este tipo de salidas, ¿no? Que son salidas mucho más como sí, escultóricas, pero que incluso se podrían como intervenir otro tipo de espacios, otro tipo de lugares. Entonces, no sé, me gustaría que por ahí pudiéramos quizá discutir un poco, pero pues lo tendremos que hacer hasta el regreso hasta el siguiente capítulo. Entonces, si te parece, lo dejamos aquí por ahora y regresamos para que podamos hablar un poquito sobre esto, ¿no? ¿Te late? Súper. Ahora volvemos. Ahí estamos. Bueno, estamos de vuelta con Marco López Valenzuela, artista aquí en Muda durante mayo, junio y julio, y pues hemos estado hablando sobre sus procesos, sobre sus temas, sobre sus técnicas, y justo en la primera parte, hacia el final, hablaste sobre la pintura y sobre cómo lo decías tú así muy específicamente, hasta lo noté, ¿no? Como incluso lo que haces puede ser leído como una pintura. Y esto a mí me llevó a pensar en, 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 en otra funcionalidad, si se me permite la expresión, de lo artístico. O sea, en otro como posibilidad de que lo artístico no solamente sea un producto artístico consumible dentro del arte artístico, sino dentro del mercado artístico, sino que también pueda tener como otra lógica. ¿Tú cómo ves esto ya sea del arte o de la pintura, si quieres, nos centramos ahí, de que a veces la pintura queda como asignada a ciertos espacios, a ciertos momentos, a ciertas instituciones tal vez también, eh, o por ahora la nueva posibilidad del arte que es como muy interesante, pero al mismo tiempo quizá muy similar, queda reducida a la posibilidad de likes en Instagram. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, pues creo que es una cosa bien, bien interesante, ¿no? Digo, al final pienso que está muy delimitada por cómo se ha ido formando el mercado del arte durante los últimos 100 años, ¿no? 120 Ujú, años, 200 ujú, años. Eh, y si bien, o sea, no considero que sea algo malo por sí mismo, como pues que exista como toda esta producción para el mercado del arte y que se consuma y se venda y se especule. Eh, o sea, sí, sí, no lo considero que sea como algo malo por sí mismo. Y también creo que es muy válido que haya artistas que solo les interese esa parte, ¿no? O sea, y que no busquen como otras salidas. Al final, pues hay espacio para todo, ¿no? Pero creo que las experimentaciones más interesantes se están dando fuera de esos espacios, ¿no? ujú, O sea, como con proyectos ya sea comunitarios, incluso en Internet, ahorita que mencionabas los likes,
creo que las exploraciones más interesantes se están dando justo de proyectos que no buscan, pues sí, un beneficio económico, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta editorial en línea, que es Broken English, no sé si la Ujú, conozcan. ujú. Sí, sí, sí. Y pues funciona así, o sea, ellos tienen, o sea, publican libros de poesía como completamente pensados para el entorno digital y son gratuitos, ¿no? O sea, son de descarga gratuita, ellos no aplican a convocatorias para recibir becas, ni recursos, ni nada. Entonces, eso los obliga como a tener otro tipo de ocupaciones de las que obtienen recursos económicos que les permite mantener Broken English completamente independiente, ¿no? Claro. Y justo por eso es uno de los ejercicios virtuales mucho más interesantes, porque, o sea, la manera en que ellos interactúan con su público, ellos conocen directamente a su público, ¿no? Les permite organizar, digo, ahorita no, porque pues COVID-19, Mm. pero organizaban como eventos en vivo bien interesantes, ¿no? Desde live codings, lecturas de poesía de esta manera, ¿no? Entonces creo que justo en el espacio público, ya sea físico o virtual, eh, es donde se están dando como las exploraciones más interesantes, ¿no? O sea, la manera en que podemos redefinir ciertos conceptos, que podemos leer de otras formas las prácticas artísticas que desarrollamos, creo que me parece más interesante hacerlo Ujú, desde cómo funciona en el espacio público y cómo podemos llevar las cosas para allá, ¿sabes? ujú. Sí, sí, Y sí. digo, al final me parece como muy válido y no sé si pertinente, pero pues sí bastante, digo, al final es como una buena salida que existan estas dos vertientes en un solo Claro, artista, ¿no? O sea, claro. que pueda tener como piezas pensadas para espacios de exhibición como más tradicionales, museo, galería, etcétera, etcétera, y que existan estos espacios que permitan como explorar otras cosas sin la necesidad concreta de es que lo tengo que vender, ¿no? O sea, Claro. como Sí, sí, sí. espacios independientes, ¿no? O sea, intervenciones pensadas para el espacio público, que no necesariamente sean permanentes. Como este tipo de cosas me parecen mucho más enriquecedoras en términos de prácticas artísticas. Sí, claro, ¿no? Y que también nosotros, incluso como público, o Ujú. como, digamos, no dentro de la escena cultural o artística, pues también disfrutamos también Sí, de esos espacios, ¿no? sí, De esas exposiciones montadas magníficamente en el sentido tradicional, contemporáneo, ¿no? De estos espacios pulcros como un museo así. Y claro, ¿no? Sí, como tú dices, que haya otras dos vertientes, lo pone ahí eh, sobre la mesa esta doble posibilidad de lo artístico, ¿no? Y justamente aquí tenemos una pregunta de las personas que entraron aquí con nosotros. No sé si la puedes ver ahí en el chat, pero sí. igual si no te la digo, ¿no? La de que la voy a leer para los que escuchen este podcast. Dice, tengo una pregunta para Marco. ¿Has pensado tu obra como un revulsivo para impulsar el asociacionismo de la comunidad michoacana? Es decir, como un impulso para generar que la comunidad se manifieste en contra o a favor de estos hechos. Sí, mira, Cintia, muchas gracias por la pregunta. No precisamente. Sí, creo que hay una línea como bien delgada entre tratar de hacer un arte como con un trasfondo político y como tratar de hacer activismo político, ¿no? Y creo que o sea, las dos partes son muy válidas, pero, o sea, sí, no, mi trabajo no podría ser considerado como activismo político ni de broma, ¿no? Y, o sea, gran parte del arte político que se hace en México, que se vende de repente como arte político, pues en realidad no lo es, ¿no? Porque la gran mayoría de quienes nos dedicamos al arte, pues lo hacemos desde cierto privilegio, ¿no? O sea, en Ujú. este país realmente, o sea, dedicarse a eso Sí, sí te implica un privilegio realmente, ¿no? O sea, y que no lo podemos negar y que muchas veces lo invisibilizamos, como en otros países de Centroamérica, por ejemplo, en el que realmente hacer un arte político literalmente te cuesta la vida, ¿no? mm, Y en ese sentido, pues no busco como que mis piezas cohesionen a la gente, a la comunidad en torno a una idea, pero pues la gente sí se identifica, ¿no? Sobre sí, todo acá, digo, hablo de Michoacán porque es el contexto inmediato que tengo, pero también otras personas que lo han visto, como en Sinaloa, en Guerrero, en Zacatecas, pues sí me han dicho como, no, pues sí, sí, o sea, que realmente lo pueden identificarse con esas piezas, ¿no? claro, Pensando en puro pinche paisaje michoacano, claro. que son piezas pues más tradicionales en el sentido de que son una imagen que tú ves e interpretas, ¿no? Ujú.
He hecho otro tipo de trabajos que sí son como más participativos, más colaborativos, sí, más relacionales, ¿no? En el sentido, por ejemplo, en la calle Casa Taller, que fue un espacio independiente que operó acá en Morelia unos años, con quienes colaboré en algunas ocasiones. En, en algún evento hice una pieza que se llamaba Cacofonía, que consistía en colgar como de una estructura así metálica un montón de nota roja, pero impresa, ¿no? O sea, era como el texto de la nota roja impresa. Y la pieza consistía en que los asistentes, los espectadores, se acercaban y la leían en voz alta al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como esta conjunción de voces, de estar leyendo justo estas notas tan cotidianas que hablan sobre la violencia en el país, pues se perdían, ¿no? O sea, todas las voces se perdían y se convertía como en esta especie de ruido en el que al final no escuchabas nada, ¿no? Y pues era un poco esa reflexión como de, hay tanta información al respecto disponible y la consumimos como de forma tan constante que al final no nos queda nada, ¿no? Y algo que debería horrorizarnos se convierte en algo que no, hace que no pase nada al final, ¿no? Como las fosas de San Fernando, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las masacres en Apatzingán en 2 años distintos, ¿no? O sea, una tras otra, tras otra, tras otra, en todos los lugares del país, y al final pues no pasa nada, ¿no? Sí, sí, al final no pasa nada, al final no pasa nada. Bueno, y obviamente pues aquí reforzando ese comentario y para movernos a lo de los anexos del poder. Bueno, por cierto, perdón, antes de eso. Y justamente, digo un poquito, si quieres, de rápido la tomamos. Esta idea que queremos hacer contigo sobre tus instantáneas, ¿te acuerdas? Que es como Claro, claro, sí. esta pieza que tú quieres como bueno, que pensaste también así un poco, ¿no? Colaborativamente, quizá con otra idea, con una temática mucho menos atroz, ¿no? En el sentido... Sí, va por otro lado, ¿no? O sea, Exacto. sí, justo es la otra cara como de la temática, ¿no? O sea, no, el ejercicio del poder no necesariamente tiene que ser negativo y el preguntarse algunas cosas, digo que al final me parece como fundamental para toda práctica artística, constantemente cuestionarla, ¿no? Cuestionarla en todos sentidos, o sea, ¿qué hace que una foto sea una foto? Qué hace que las cosas sean las cosas que son, Claro. ¿no? Y sí, esta parte de las instantáneas que ahora estamos presentando también en el Museo de Artes y que originalmente presentamos en la calle Casa Taller con José Luis Arroyo, que es con quien codirigimos Aberrante, pues que consiste justamente en reunir imágenes que pueden ser como muy universales, pero que son muy independientes para todas las personas, ¿no? O sea que en realidad, aunque todos podemos identificarlas, van a ser una imagen distinta para cada quien. Y consisten en esto, justamente, ¿no? Pequeñas frases, estructuras poéticas, que al leerlas te traen una imagen a la cabeza, ¿no? Esta es una fotografía de tu padre el día en que naciste. Esta es una fotografía tuya en los brazos de tu madre, ¿no? Son imágenes que, por lo general, están en el archivo fotográfico de todas las familias, pero son una imagen distinta para cada persona. Entonces, cuando tú la lees, inmediatamente recuerdas esa escena para ti, ¿no? Entonces, un poco la idea es que la gente las pueda socializar, pueda compartirlas, pero desde el punto en el que soy yo el que les está pidiendo u ordenando, porque es la dinámica de la pieza, Claro. que lo hagan, ¿no? Entonces, este ejercicio del poder, pero desde una parte como más poética, ¿no? Más allá como de la prohibición o de los límites, más allá como de manejar la manera en que el procesamiento de imágenes mentales funciona. Claro, y también como esta idea de que a veces se tiene, ¿no? Se puede llegar a tener que el poder siempre es como... que el poder es malo o maldito, ¿no? Y en ese sentido muchas veces el hecho de tener un límite claro, el hecho de que haya una norma bien marcada y bien ejercida, digamos, pues sí, bien ejercida, pues también otorga una posibilidad de movimiento y una posibilidad de tranquilidad también en las personas, ¿no? O sea, como que el poder tiene también esta otra posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, vamos ahí a estar también trabajando con esta pieza de instantáneas. Y bueno, ahora sí, para terminar aquí, bueno, pues te dicen, ¿no? Que tu obra, bueno, pues son secuencias, ¿cómo le ponen aquí? Secuencias idílicas reforzadas por soles, ¿no? Por el verde, por el césped,
que atestiguan tu humor, ¿no? Ya ahorita nos contarás qué tan humorista eres. Parece a mí que un montón, pero ya veremos. Y este humor, pues, es fundamental, ¿no? Para comprender un poco lo que platicábamos sobre esto, Sí, ¿no? pues justo como rompiendo con esta idea de que el arte tiene que ser todo el tiempo como súper solemne y estar limitado a ser así como súper cuadrado. Y que era lo que te platicaba, ¿no? Que un poco por eso empezaron como chistes para mí y poco a poco me fueron llevando a darme cuenta pues que no, que hay otras posibilidades y que el arte no tiene que ser esta cosa eh, intocable en los museos en los que no te puedes acercar, ¿no? Ujú. Y pues, no sé, o sea, siento que de cierta forma es mucho más potente una pieza que te hace reír y que luego te hace reflexionar que una pieza que desde el principio trata de decirte, en la que el artista trata de decirte, mira qué inteligente soy, mira Claro, qué brillante, qué profundas son mis claro. reflexiones. Claro, como que volvemos a una de las otras, si me permites, insisto en esto, a otra de las funciones como de lo artístico, ¿no? Que es conmocionarte en cualquier sentido. O sea, en este caso puede ser en una risa, en que te agrade, ¿no? No necesariamente como en el arte intelectual o el arte eh, para, para Sí, claro. estudiados, ¿no? Sí, sí, sí. Para gente que está ahí, ¿no? Y pues te Ujú. preguntan que si conoces a la obra de, no Sí, tengo, stop ya. lo voy a castellanizar, ¿no? Segia Stoica, una artista austriaca romaní que, bueno, que estuvo en campos de concentración y que pinta más o menos un estilo, al parecer, similar al de puro pinche paisaje michoacano. Y si no, Pues pues, no, en realidad no la conocía, pero me parece también como bien interesante, ¿no? sí, Justo esta posibilidad como de las charlas en vivo que pues nos permiten como acceder a otras sí, cosas, ¿no? Que cañón, a lo mejor cañón. no nos hubiéramos topado. Muchas Sí, gracias, Cintia, por la recomendación. La voy a guardar para sí, buscarla un poco más tarde. yo también, al ratito la buscamos. Igual, pues los que nos estén escuchando posteriormente, Segia Stoica, con K y con J, las que suenan como I, una austriaco romaní. Bueno, pues si quieres, pasemos a la parte que nos quedaba ahí pendiente, ¿no? Esta parte de, de, del- de la otra idea de tu obra. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, que platicáramos? Porque yo aquí tengo algunas, bueno, trabajamos contigo algunas carpetas que nos pasaste. Mira, aquí está la que nos comentabas hace rato, una pieza para los que estén escuchando, pues que fue hecha sobre cuchillos, ¿no? O sea, pintabas como los cuchillos y entonces otra vez el significado que cubre de Sí. significado otras cosas, ¿no? El arte que cubre de significado otras cosas, me parece. Sí, y además que son cuchillos viejos y utilizados, ¿no? O sea, todos tienen como este valor de uso que no son, que cambia, ¿no? No es el objeto industrial recién salido de la línea de producción, sino Ujú, que tienen como toda una historia detrás cada cuchillo, ¿no? claro. Y le aporta como otra lectura, otra dimensión de lectura a las piezas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Mira, tengo el de Aquí no pasa nada, Ujú. o tengo también la otra parte de la obra, lo de todo. Ay, déjame ver aquí qué obra, ¿no? No, este ya lo presentamos. Bueno, y en Aberrante también, si nos quieres contar un poco sobre este proyecto que estás haciendo, me parece que estaría como súper chido que nos contaras. Igual, ¿no? Más ejercicios sobre la prohibición, más ejercicios sobre limitar los espacios, eh, sobre obstáculos que nos encontramos todos los días por allí. Eh, y bueno, nada más comentarles a las personas que vamos a tener también algunos recorridos guiados virtuales en próximas semanas de la obra de, de, de Marco, ¿no? Entonces, pues tú dinos, Marco, ¿por dónde entramos? Sí, pues mira, te platico sobre Aberrante. Aberrante es un espacio independiente Ujú. codirigimos con José Luis Arroyo Robles. Ok. Eh, Como comentaba antes, pues hemos colaborado desde hace unos años, estudiamos la misma licenciatura, somos de la misma generación y así fue que nos conocimos, ¿no? Con el tiempo, pues empezamos como a armar proyectos en conjunto. Él junto con otras compañeras tenían este espacio independiente que era la calle Casa Taller, Ok. entonces siempre tuvieron como la amabilidad de contemplarme para muchos proyectos, ¿no? Entonces, hace poco más de un año y unas semanas, eh, empezamos a jugar con la idea de
abrir un espacio de exhibición para arte contemporáneo, ¿no? Porque en Morelia no hay espacios que exhiban arte contemporáneo. Ok. Entonces nos parecía como súper pertinente porque, pues bueno, ahora que la Bienal FEMSA se va a desarrollar acá, también estamos involucrados en la organización. Ujú. Pues justamente como preguntarse por el lugar del arte contemporáneo en estas escenas o en estos lugares en los que se supone que no hay, y que no se supone, sino que no está tan visible, ¿no? Ujú. Que no cuenta con espacios para exhibirse, entonces siempre los tiene que estar gestionando uno mismo. Ok. Entonces, pues más allá de quejarnos como de que los museos no daban cabida a este tipo de expresiones o que no, o sobre todo porque pues, somos artistas recién salidos de la carrera, entonces no tenemos nombre, entonces no podemos acceder como a ciertos lugares. Ujú. En igual de seguir como con estas quejas tan comunes, preferimos como empezar a jugar con la idea de abrir un espacio así, ¿no? Ok. Entonces, nos cambiamos a vivir juntos y en la casa en la que vivimos presentamos exhibiciones, ¿no? Operamos bajo la idea o el concepto unificador del Atlas, justamente con esta contradicción, ¿no? El Atlas se supone que es un libro que engloba todo el conocimiento del mundo, pero pues para el momento en el que fue publicado, o sea, en el momento en el que se publica un Atlas, ese conocimiento ya cambió, ¿no? Claro. Y ya es obsoleto. Ujú. Entonces trabajamos con toda la producción que estamos haciendo, se engloba en cuanto al concepto de el Atlas siempre en construcción, Atlas sempre construides, ¿no? Entonces, cada evento, cada exposición, cada exhibición es un capítulo, ¿no? Ok. El primer capítulo se llamó Concilio de Libre Producción, en el que tanto José Luis como yo, pues después de unos meses de estar conviviendo juntos en el mismo espacio, en la misma casa, pues nos dimos cuenta que la producción artística estaba no afectando, porque no era negativo, sino enriqueciéndose de la presencia del otro, ¿no? Entonces, en cuanto a temas, en cuanto a modos de producción, etcétera, 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 montamos una exposición en la que, pues justamente como que mediábamos o negociábamos como nuestras producciones y las poníamos a dialogar, ¿no? Ok. Entonces pensábamos también en cómo era habitar un espacio en el que estás exhibiendo tu obra, ¿no? Cómo tú mismo, cómo tu cuerpo empieza a dialogar con estas piezas, cómo se convierten en tu cotidiano y cómo justamente pierden como esta cosa aurática de la obra de arte en el museo y se convierte en un elemento más de tu cotidianidad, ¿no? Mm. Y pues un poco en estos momentos justamente, ayer empezamos con el capítulo 2 de Aberrante, que también hace 2 años que recién íbamos como egresando de la carrera, con otros amigos organizamos esto que era la ONU, ¿no? La Organización Nómada Utópica, que en realidad era como un grupo de autoayuda para recién egresados, ¿no? Entonces éramos 6 personas, 7 personas, que nos juntábamos una vez a la semana, cada quien llevaba como un platillo, algo de comer, Ok. y nos juntábamos a platicar, ¿no? Un poco la idea había sido que todos nos fuéramos echando la mano para sacar la tesis y poder titularnos, y pues al final nada de eso pasó, o sea, hablamos como de la tesis una sesión, y después empezamos a como echarnos la mano, sí, pero más como que alguien decía, no, pues hoy me siento bien bajoneado por esto y por esto otro, y ya un poco entre todos nos íbamos echando la mano y como que de alguna manera el hecho de darnos cuenta de que pues había como malestares muy comunes, no sé si generacionales o que tenían que ver nada más con el hecho de que todo era incierto en el futuro, como siempre lo es. Pues el hecho como de compartir eso hacía como que todo fuera más llevadero, ¿no? Claro. Y pues al final se nos dio la oportunidad, se nos abrió la oportunidad como de organizar una pequeña exposición del trabajo del grupo en Palacio de Gobierno, acá en Morelia. Mm. Y pues ya, expusimos como algunas cosas más sencillas, como pinturas, dibujos, grabados. Y después de eso ya como que se había disuelto la ONU, ¿no? Como que cada quien siguió diferentes rutas, varios se fueron de la ciudad, ¿no? Como te decía al principio, en la UNAM pues muchos estudiantes son foráneos, entonces sucedía este proceso de regresar a sus lugares de origen, ¿no? Ujú. Ujú. Y pues ahora con la contingencia se nos hizo que era una buena idea como retomar estas sesiones para ver qué tal estaba cada quien. Y pues un poco empezamos a jugar con la idea de hacer algo con la bitácora de trabajo, ¿no? Pensando en las libretas, en cómo puede ser interpretada una bitácora y en mostrar estos procesos que suelen ser muy íntimos,
sobre todo en este momento en el que pues todos estamos encerrados en nuestros espacios más íntimos, ¿no? Que es nuestra casa. Ujú. Y pues vamos a estar publicando estos días imágenes de las bitácoras de 4 de los integrantes de la ONU. Eh, y pues sí, o sea, las vamos a estar publicando en el Instagram de Aberrante, que es @aberrante.mx. Ahí está el comercial también por si gustan seguirlo. Dale, dale, dale. Este, y pues un poco para abrir este proceso, ¿no? O sea, para preguntarnos de qué manera procesamos las imágenes, las experiencias que vemos en el mundo y pues poder compartirlas un poco, ¿no? Ok, ok. Sí, que esta idea de compartir a veces es que depende por dónde le lleguemos, ¿no? A veces se vuelve como muy poderosa, como muy comunitaria, pero también, ¿no? A veces toma un toque súper exhibicionista, súper, ¿no? Súper narciso de cierta manera, ¿no? Sí, Entonces que es no tiene como, nada de malo en realidad, ¿no? O sea, digo, claro, al final claro, obedece como al momento histórico en el que vivimos. exacto, Y, exacto. y digo, o sea, siempre ha existido también. Digo, ahí están los autorretratos de Rembrandt en los que él se pintaba en las comisiones de los ricos holandeses, Claro, ¿no? claro. Sí, ¿no? Y que tiene esta como doble, igual, ¿no? Así como hablábamos del poder y su doble posibilidad, parecería que muchos de los conceptos que hemos estado platicando el día de hoy tienen esa doble posibilidad, ¿no? La posibilidad de, de llevarnos hacia uno o hacia otro lugar. Oye, y ahorita que nos hablaba sobre esto, pues un poco para también ir cerrando esta entrevista, sobre esto de los espacios como más íntimos, de los espacios como tal, cuéntanos un poco de ti en el sentido este, más de TV Notas, ¿no? Más de Marta de Baile. ¿Cómo es ay, creo que me estoy trabando. ¿Cómo es una ¿Cómo es la vida de Marco López Valenzuela? O sea, ¿tú lavas tu ropa? ¿Te la lavan? ¿Te gusta cocinar? ¿No te gusta cocinar? ¿Qué música te gusta escuchar? Cuéntanos un poco más como de ti como persona. Ok, bueno, pues creo que siempre es un poco más complicado hablar de uno como persona que de los procesos artísticos, ¿no? Como que uno siempre va ensayando más la otra parte y Supongo, la sí. practicas mucho más, ¿no? Sí. Pero bueno, no lavo yo mi ropa, la llevo a una lavandería. Ok. Este, sí, me gusta mucho cocinar. La verdad es que lo disfruto un montón. Y en mi cabeza siempre funciona también un poco como el arte, ¿no? O sea, como la comida se me hace como una de las expresiones de amor y de cariño más grandes que uno puede demostrar por otra persona o por sí mismo. Mm, Y sobre todo últimamente he estado pensando mucho como en conceptos como las recetas familiares, ¿no? Como ujú. en el aprender a preparar algo de tus mayores se convierte como en una forma pues de tenerlos presentes, ¿no? Y de mantener ciertas, pues no quiero decir tradiciones, pero sí como ciertas costumbres, ¿no? O que sabes que ese platillo que te preparaba tu mamá de niño y que siempre te gustaba un montón, cuando ya vives solo y si de repente te sientes así como muy bajoneado o algo, si tú te lo preparas, inmediatamente te va a regresar como esa sensación de bienestar y de calidez, ¿no? Claro, claro. Me gusta mucho ese poder como, De vocación, ¿no? no quiero decir sentimental, porque luego es una palabra como que muy ensuciada, eh, pero sí como de arropar, ¿no? Como la comida como un abrazo, como una práctica Ujú. social que demuestra un cariño por otra persona o por ti mismo pues que muy difícilmente obtienes de otra manera, ¿no? O sea, Claro, es como porque... Entonces, sí, en ese sentido me gusta mucho como cocinar. ¿Y qué te gusta comer de allá de Michoacán? ¿Qué es tradicional allá en Morelia? En Morelia, precisamente, pues las enchiladas morelianas. Son muy parecidas a las enchiladas mineras. Ajá, Es como la tortilla, puede estar rellena de queso de pollo, ok. la tortilla adobada Mm, y fritas en comal de metal o de leña. ok. Y, y se sirven con verdura, con papa y con zanahoria, verduras en vinagre y lechuga y crema y queso. Entonces Suena son muy muy bien. ricas. Sí, suena muy bien. Pero acá en Michoacán más bien es la comida de la meseta purépecha y la de tierra caliente, las que son Ujú, así. Realmente, o sea, hace unos 3 o 4 años le dieron como la UNESCO le dio patrimonio inmaterial a la gastronomía mexicana. O sea, y gran parte de ese reconocimiento está basado en la gastronomía michoacana y la otra parte en la gastronomía de Oaxaca. ok, ok. ¿No? Entonces acá en la meseta purépecha se cría mucho borrego, hay también los churipos, que son como un atole,
pero que se puede hacer como con calabaza o con picante y se come con tortilla. Y son Ok, así deliciosos. Están las atápacuas, que es como una crema de calabaza. ok. Está la corunda, que es como un Uh, tamal pero como, eh, como un triángulo. triangulito, ¿no? Ajá. Ajá, sí, 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 sí. muy rico. Las corundas, los uchepos, que también es como un tamal, pero dulce. Eh, en tierra caliente más el cerdo, se cocina más el cerdo en caldo, en salsa roja, en salsa verde. Eh, también enchiladas, como más moles. Ok. Y, Oye, ¿sí? ¿y con qué te gusta tomar, con qué te gusta pasártelo? ¿Con agua de Jamaica o Yo soy más de agua de horchata, la agua verdad. de horchata? Soy Ah, más de agua de horchata. ah. Pero pues sí, también, o sea, ahí eso creo que sí es como un poco más universal, ¿no? Las bebidas son más, el agua de horchata, el agua de limón y el agua de Jamaica no faltan en ningún No faltan, lugar ¿no? del país, ¿no? En Sí, ninguna, no faltan. ninguna senaduría. Exacto. Oye, ¿y como qué música escuchas? ¿Te gusta escuchar música mientras trabajas? Mientras... Sí, 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 o sea, realmente estoy como todo el tiempo también escuchando música y, bueno, no lo comenté antes, pero estudié, o sea, como toda la primaria y la secundaria las estudié en el Conservatorio de las Rosas, estudié Órale. hecho 9 años, pero sí, o sea, escucho en realidad un poco de todo, pero no es como que yo disfrute ponerme reggaetón, por ejemplo, ¿no? Pero si voy a algún lugar y está esa música, pues sí, sí la puedo como escuchar, no tengo ninguna bronca, ¿no? Mi mamá es de Sinaloa, entonces también tengo algunos corridos en la lista de reproducción, No veo. ¿no? Y escucho mucho jazz, como mucha, también pues, escucho trova, escucho como música en inglés tipo Bob Dylan, como folk, Ok, ok. Bob Dylan, Leonard Cohen, Dave Van Ronk, ¿no? Pero sí, sobre todo como eso, como esas, y todo lo que hay entre eso, ¿no? O sea, como mezclas entre jazz y baladas y Chido. cositas así. Chido. Oye, Marco, pues de verdad que te agradezco un buen, digo, podríamos platicar de muchas más cosas, de muchos más temas, meternos, pero bueno, pues el tiempo también se nos acabó, pero pues de verdad agradecerte un buen esta entrevista, poder conocerte más, poder conocer más tus procesos, tus obras, tus ideas, quedaron muchas cosas pendientes, nos quedó por ahí la pieza esta donde sales a barrer todas las mañanas y de ahí vas construyendo también material. O sea, no, nos quedaron ahí varias cosas que me parece que también hablan mucho de ti. Pero bueno, pues te agradezco un buen y pues seguimos aquí dándole a tu obra, a tus piezas y para los que escuchen esto cuando ya no esté su obra expuesta, pues también, ¿no? Búsquenla ahí en el archivo, busquen la cuenta de Marco, de Aberrante y pues te agradezco un buen, Marco. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Súper. Pues bueno, nos estamos viendo en otra edición y los invitamos a que busquen ahí el programa de actividades de Marco López Valenzuela en Mudan. Bye.